Hola a todos queridos espectadores, espero que tengan un día lleno de energía y felicidad. Nuestra historia está llegando a unos giros realmente emocionantes y dramáticos. El caso de la desaparición del pequeño Henry ha llamado la atención de las autoridades y los investigadores ya han comenzado a intervenir. Para esclarecer los hechos, podrán encontrar al verdadero culpable, o todo seguirá siendo un misterio sin resolver. Mientras tanto, Alex y Tuna, quienes llevan el peso de una angustia interminable, no dejan de buscar a Henry. ¿Será su amor y determinación suficientes para traer al niño de vuelta sano y salvo? ¿O tendrán que enfrentar desafíos inesperados? No olviden darle al botón de suscripción y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos y emocionantes detalles de la historia de CEO, Alex y la madre soltera Tuna. Lo que está por venir seguramente los mantendrá pegados a la pantalla. La búsqueda de Henry ahora se encuentra en un callejón sin salida. Tanto Alex como Tuna han hecho todo lo posible, pero no ha llegado ninguna noticia. Todo se ha vuelto cada vez más silencioso, tranquilo, hasta volverse gélido. Tuna, la madre que más sufre, siente que cada minuto que pasa es como una cuchillada en el corazón. Ha llorado mucho, las lágrimas no dejan de caer como si el cielo entero se desplomara ante sus ojos, toda la esperanza y el amor se comprimían en esta desesperación. Alex la mira en silencio, su corazón también está cargado de pesar. No puede dejar que ella se derrumbe, no puede dejarla sola en su tristeza. Se acerca suavemente, sus manos limpian las lágrimas que caen por las mejillas de Tuna. Por primera vez siente su propia debilidad al no poder hacer nada para calmar su dolor, pero sabe que no puede dejar a Tuna sola en este momento. No tienes que soportarlo sola, susurra Alex con voz llena de determinación. No voy a dejar que caigas en la desesperación. Allí, en esa habitación oscura, Alex siente cada momento de silencio. Hace tiempo que no veía todo tan vacío y pesado. Todos los planes, toda la esperanza parecen haberse hecho trizas, nada puede llenar el vacío, pero no puede rendirse, no puede dejar que Tuna sufra sola. En ese instante toma una decisión firme. Alex mira a los ojos de Tuna, toma su mano con fuerza sin dejarla caer. No podemos seguir buscando de esta manera, Tuna. Sé que has hecho todo lo que podías, pero si seguimos así, estaremos perdidos en la oscuridad para siempre. Tuna lo mira como si viera por primera vez la determinación en sus ojos. Siente que aunque el dolor sea insoportable y todo esté envuelto en tinieblas, Alex siempre estará a su lado. Él es la única persona en quien puede apoyarse ahora. Alex la levanta con cuidado sujetando su mano y juntos salen de la casa vacía. Caminan hacia la estación de policía donde tal vez puedan encontrar la última chispa de esperanza. Alex ha decidido reportar el caso a las autoridades buscando su ayuda. Sabe que esto no solo se trata de encontrar a Henry, sino de abrir una oportunidad para recuperar la vida, la esperanza y en parte la fe que se había perdido. Aunque sabe que este camino será difícil, Alex no puede dejar que Tuna enfrente este dolor sola. Juntos dan paso a paso, minuto a minuto, en un silencio profundo. Y aunque sea solo una pequeña luz de esperanza, ambos saben que no pueden rendirse. Al llegar a la estación de policía, Alex rápidamente bajó del coche, abrió la puerta y ayudó suavemente a Tuna a salir del vehículo. Ella parecía completamente agotada, cada paso que daba era lento, como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. En los días anteriores, Tuna no había dejado de buscar a Henry, pero todos sus esfuerzos parecían en vano, dejándola completamente exhausta, tanto física como emocionalmente. Alex, con los ojos llenos de preocupación y amor, no se apartó de ella ni un momento, ayudándola a entrar en la estación. Al entrar, vieron a los oficiales de policía trabajando todos con expresiones serias, llamadas telefónicas, informes siendo entregados y una atmósfera tensa que lo envolvía todo. Sin embargo, cuando Alex y Tuna se acercaron al escritorio, inmediatamente llamaron la atención.
Ambos estaban agotados, pero en sus miradas aún brillaba una tenue esperanza, pidiendo ayuda a quienes podían hacer algo al respecto. Alex comenzó a reportar el caso narrando todos los detalles de la búsqueda de Henry, los largos días llenos de tensión y preocupaciones constantes. Tuna se quedó a su lado con los ojos llenos de lágrimas, pero tratando de mantener la calma para compartir la información de la manera más clara posible. Después de escuchar la historia, uno de los oficiales preguntó: ¿Ha aparecido algún sospechoso recientemente en la zona de la granja? La pregunta parecía simple, pero fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Tuna se quedó en shock, como si un pensamiento pasara rápidamente por su mente. Recordó lo que había sucedido antes cuando aún vivía en su doloroso matrimonio con su exmarido. Su suegra, una mujer cruel, la había echado de la casa cuando estaba embarazada, obligándola a abandonar el hogar que alguna vez llamó suyo. El tiempo pasó, y Tuna pensó que ya lo había olvidado todo, pero recientemente había notado la presencia de esa mujer en la granja. Ella había ido a ver a Henry sin que Tuna fuera informada. Ese era un detalle importante, una aparición que no podía pasarse por alto. Tuna asintió suavemente y sus ojos se llenaron de determinación. Contó sobre su suegra, describiendo las veces que ella había visitado a Henry recientemente. La historia de Tuna hizo que la atmósfera en la habitación se volviera aún más tensa. Los oficiales, al escucharla, comenzaron a observarla con mayor atención. «Esto podría ser una pista importante», dijo uno de los oficiales, y de inmediato ordenó que el equipo de investigación comenzara a trabajar en el caso. Todos empezaron a moverse rápidamente sin tiempo para dudar. «Necesitamos más información sobre la suegra de Tuna. ¿Puedes darnos más detalles?». Tuna asintió tratando de recordar lo que aún quedaba en su memoria. Habló sobre el nombre, la dirección y las visitas recientes de su suegra. Aunque los detalles no eran muchos, eran suficientes para formar una imagen más clara del sospechoso. El sol ya se estaba poniendo, pero nadie podía detenerse. El tiempo apremiaba, y lo más importante ahora era encontrar a Henry. Tanto Alex como Tuna sentían la urgencia en el aire. No podían esperar más, no podían soportar la incertidumbre, especialmente cuando no sabían si el pequeño Henry estaba a salvo o no. De inmediato se formó un equipo especial y la policía comenzó a implementar el plan. Se les pidió a Alex y Tuna que los acompañaran a la casa de la suegra de Tuna, donde sospechaban que podrían encontrar algunas pistas importantes. Alex tomó la mano de Tuna tratando de tranquilizarla, pero también sentía la misma preocupación en su corazón. Ambos se subieron al coche de policía con el alma pesada, pero sabían que no podían detenerse. Era la única oportunidad de encontrar a Henry. Al llegar Tuna sintió que su corazón dejaba de latir. La casa de su suegra no tenía nada de especial, pero para ella era el lugar que guardaba tantos recuerdos dolorosos, el lugar de donde la habían echado, el lugar donde las relaciones rotas aún perduraban. Al entrar, un frío helado llenó el ambiente y el silencio era tan denso que parecía asfixiante. La policía se dividió en grupos y comenzó a registrar cada rincón. Alex permaneció junto a Tuna, su mirada fija en la mujer que luchaba por mantener la calma. Sabía que todo lo que podían hacer ahora era esperar llenos de ansiedad. No sabían si Henry estaría allí, si podrían salvarlo a tiempo antes de que fuera demasiado tarde. Un vecino cercano, después de ver al grupo buscando por los alrededores, intervino: «Ella se fue hace unos días. Hace poco se fue y ahora nadie sabe dónde está». Esas palabras fueron un golpe fuerte para Tuna. Se quedó inmóvil con el corazón pesado. Cada segundo que pasaba sentía cómo la desesperación la envolvía. Alex la miró y luego se volvió hacia el oficial de policía, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Sin embargo, no podían detenerse, así que el grupo decidió ir al lugar que el vecino había proporcionado. Aunque sabían que esto podría ser solo una esperanza fugaz, no podían rendirse.
Al llegar a la nueva dirección, todo estaba tan silencioso como antes. No había nadie ni rastro de que la ex-suegra de Tuna hubiera estado allí. Algunos residentes cercanos, al ver al grupo de búsqueda, les dijeron que ella se había ido hace varios días y ahora nadie sabía dónde estaba. «Hemos buscado por todos lados, pero ella ya no está aquí», dijo otro vecino mirando al grupo con sospecha. Al escuchar esto, el corazón de Tuna se rompió. Con cada paso, con cada búsqueda, sentía como todas las esperanzas se desvanecían. La preocupación por Henry, las noches sin dormir, todo parecía desmoronarse cuando no había ninguna pista a seguir. Ahora no sabía qué hacer ni si aún quedaba esperanza. La escena se volvía cada vez más sombría a medida que caía la noche. Las luces tenues de lejos brillaban, pero no aliviaban la sensación de frío que lo cubría todo. Tuna no pudo contener sus emociones y se desplomó, las lágrimas no dejaban de caer. Todo parecía carecer de sentido, y en su corazón solo quedaba una desesperación infinita. Había estado buscando a Henry durante tanto tiempo, pero aún no había encontrado ni una pista. La sensación de pérdida y dolor la hacía sentir que no podía continuar más. Alex estaba junto a ella, acercándose suavemente. La miró con ojos llenos de compasión y determinación. «Tuna, no te preocupes demasiado», dijo con una voz cálida pero aún llena de preocupación. «Ella puede que no haya hecho daño a Henry. Después de todo, él es su nieto, lo sabes». Tuna sollozó pero dejó de llorar al escuchar las palabras reconfortantes de Alex. Aunque aún no podía aliviar el dolor en su corazón, la calidez de las palabras de Alex la hizo sentirse un poco más tranquila. «No podemos detenernos ahora», continuó Alex con voz firme. «Esta noche necesitas descansar, ahorrar fuerzas para que mañana podamos continuar buscando a Henry. Te lo prometo, vamos a encontrar al niño. No voy a rendirme». Tuna trató de secarse las lágrimas y asintió débilmente. Sabía que no podía superar todo esto sola, pero con Alex a su lado podía mantenerse en pie. Ambos se quedaron en silencio mirando hacia adelante donde la oscuridad lo envolvía todo. Sin embargo, en el corazón de cada uno una pequeña chispa de esperanza seguía brillando. No podían rendirse por mucho que el camino de la búsqueda fuera difícil. Ambos regresaron al coche, el cansancio aún visible en sus rostros, pero en los ojos de Alex y Tuna una pequeña chispa de esperanza seguía viva. «Seguiremos buscando», dijo Alex con voz firme. «Encontraremos a Henry, no importa cuánto tiempo nos lleve». Pero la pregunta seguía rondando en la mente de Tuna. ¿Tendrá ella la fuerza suficiente para superar todo y encontrar a su hijo? ¿Y su ex-suegra realmente es inofensiva como cree Alex, o está ocultando algún secreto? Y tú, querido espectador, ¿qué piensas que sucederá en esta travesía? ¿Podrán Tuna y Alex encontrar a Henry antes de que toda esperanza se apague por completo? Los próximos eventos te sorprenderán, pero ¿serán todos los secretos revelados a tiempo? Comparte tus pensamientos justo debajo de este video y no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos desarrollos. Seguiremos acompañando y explorando juntos esta intensa aventura. Liệu sao tức là đến sóng gió câu chuyện này sẽ kết thúc bằng một đám cưới giản dị nhưng tràn ngập yêu thương. Liệu chúng ta có thật sự mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới bên siêu em Alex, người đàn ông đã chờ đợi cô suốt chừng ấy năm. Câu chuyện này vẫn còn ở phía trước và chắc chắn sẽ có bất ngờ đang chờ đợi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Nơi tình yêu và của Alex và Tử Na sẽ còn trải qua những thử thách và cả những khoảnh khắc ngọt ngào khiến bạn không thể rời mắt.